Hola compañeros, sean todos bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy aprenderemos a calcular los fasores de voltaje y de corriente con la ayuda de este software bastante útil llamado Multisim. Entonces el circuito propuesto es el siguiente. Como pueden observar, este circuito consiste en un arreglo en serie entre un capacitor, un inductor, que a su vez se encuentran en paralelo con una resistencia de 1 kilo ohmio y también una resistencia aquí también de 1 kilo ohmio y pues una fuente de voltaje en corriente alterna cuyos valores vamos a cambiar más adelante. Entonces el primer paso para poder encontrar los fasores de voltaje o de corriente será nombrar a cada nodo de una manera distinta. Esto ya vamos a ver más adelante por qué nos servirá. Entonces procederemos a llamarlo. Este nodo, que es el primero, que es el que está conectado directamente con la fuente de voltaje, yo decido llamarlo V sub A. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes quieran. Para mí esta es la forma más fácil. A este que está aquí entre la resistencia de 1 kilo ohmio, y pues este resistor y este capacitor, lo voy a llamar V sub B. Por último, a este que se encuentra acá lo voy a llamar V sub C. Ahí estaba. V sub C. Ahora, este nodo no es necesario nombrarlo, ya que este es el nodo de referencia, el que está conectado a tierra, cuyo voltaje tiene un valor de 0. Entonces, nuestro segundo paso será cambiar los valores de la fuente de voltaje. Entonces le damos doble clic para abrir este menú que aparece aquí y pues pueden darle cualquier valor que ustedes quieran. Recordemos que este método sirve para cualquier circuito básico que ustedes quieran utilizar. En este caso yo escogí este. Entonces yo le voy a dar un voltaje de 100 voltios, así le voy a dejar. La frecuencia también la voy a dejar así. Ahora la magnitud de análisis, aquí cabe recalcar que la magnitud de análisis de corriente alterna debe ser el mismo voltaje. Como ven, las unidades son en voltios, debe ser el mismo voltaje que se muestra aquí. Por tanto, le vamos a asignar el mismo valor, 100 voltios. Ahora la fase de análisis en corriente alterna. Cierto. Si ustedes quieren pueden asignarle una fase. Yo la voy a dejar a 60 Hz. Perdón, a 60 grados. Y la fase de análisis de corriente alterna también debe ser la misma que esta. Por tanto, lo vamos a dejar en 60 grados. Y listo. Entonces ya cambiamos los valores de nuestra fuente. El siguiente paso pues será darle clic a esta ventana donde dice simular. Ahí donde dice análisis and simulation le vamos a dar clic nuevamente, entraremos y nos va a abrir un menú. En el menú vemos que tenemos una diversidad de opciones, pero la que nos interesará para poder encontrar los fasores será esta que dice análisis de corriente alterna de frecuencia única. Ahora acá vemos que tenemos múltiples ventanas, salida, opciones de salida, resumen. Bueno, vamos a centrar en esta primero. Aquí aparece frecuencia y ven que hay un número predeterminado. Nosotros podemos asignarle la frecuencia que habíamos establecido aquí, o podemos darle en autodetectar. Y ven que me marcó 1 kHz, que es la misma frecuencia con la que estamos trabajando. Ahora aquí en la salida, bueno, aquí la verdad no es necesario hacer mucho, sino que como estamos encontrando fasores, pues podemos escoger cómo nos arroje los resultados. En este caso me sale un número real de un imaginario y un número con magnitud y fase, que como sabremos los fasores sería el segundo con magnitud y fase. Listo, ya terminamos con todo en esta ventana. Vamos ahora a esta ventana que dice salida. Y aquí es donde se hace la magia. Vean que aparecen las corrientes de todos mis elementos, la potencia en este caso de todos los elementos también, y los voltajes. Miren los voltajes, aquí dice voltaje de V sub A. Esto quiere decir que este voltaje es el voltaje que se le asignó a este nodo. Por eso es que es tan importante nombrarlos, porque si no vamos a confundirnos un poco ahí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta ocasión? Veamos. Encontremos el voltaje de esta resistencia de 1 kilo ohmio. Sería interesante encontrarlo. Entonces, para encontrar el voltaje de la resistencia de 1 kilo ohmio, debemos de aplicar la misma técnica que solíamos aplicar al momento de utilizar análisis de nodos. ¿Cuál era esa técnica? Pues la diferencia de potencial.
En este caso sabemos que el potencial va desde un potencial mayor hasta un potencial menor, porque es una caída de potencial. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de esta resistencia de 1 kilo ohmio? Sería este voltaje V1 menos V2. Pero ¿cómo lo vamos a añadir? Si nos fijamos, aquí sale una opción que dice añadir expresión, por lo que le daremos clic. Y aquí nos salen funciones, o sea, podemos hacer múltiples operaciones matemáticas con ayuda de esta ventana. Y como nosotros queremos encontrar el voltaje de la resistencia de 1 kilo ohmio, pues habíamos dicho que era V sub A, entonces le daremos doble clic a V sub A menos V sub B. Y vamos a darle en aceptar. Y listo, ya se nos ha añadido esta expresión. Y así podemos ir haciendo con cualquiera de los elementos que aparezcan acá. También encontremos la corriente de este capacitor de 1 microfaradio. Para ello, pues vamos a venirnos acá donde dice la corriente, que simboliza con la letra I, de C1, que sería la capacitancia 1 o el capacitor que tenemos en nuestra configuración. Por tanto, lo vamos a seleccionar y ya, ese no es muy complicado. Realmente lo complejo es cuando se hacen este tipo de arreglos matemáticos. De ahí pues podríamos encontrar también la corriente de L1 para ver si concuerda con la corriente de C1, ya que como sabremos se encuentran en serie y por lo tanto comparten la misma corriente. Entonces vamos a agregar la corriente L1. Y será todo lo que vamos a hacer. Esto solo es para explicar cómo encontrar los fasores. Tenemos un fasor de voltaje y un fasor de corriente, suficiente. Y vamos a darle aquí en Run para ejecutar el programa. Y pues aquí nos va a arrojar todas las variables que acabamos de encontrar. Como recordamos, el voltaje de esta resistencia de 1 kilo ohmio será VA menos VB, cuya magnitud es de 96.74 con una fase de 68.30 grados, que tiene bastante sentido, la verdad. Y si observamos, aquí está algo interesante. Habíamos dicho que este arreglo se encuentra en serie, por tanto debería tener la misma corriente. La corriente del capacitor 1 tiene una magnitud de 95.63 y la fase es de 77.006. Mientras que la corriente del inductor también concuerda, tiene una magnitud de 95.63 y una fase de 77.0006. Por lo que concuerda con lo que esperábamos. Y pues bien, esto ha sido todo. Ustedes pueden ir probando ahí con otro tipo de configuración y van a poder encontrar de esta manera los fasores de magnitud, los fasores de corriente y de voltaje de una forma muy sencilla.